Eh, para hoy, pues tenía una asignación, ¿no? De pues, tomar nota de los contenidos acerca de la parte de momento lineal en su parte de conservación. O sea, hasta ahorita hemos visto qué es el momento lineal. Hemos visto un escenario donde hay cambio en esa cantidad física, que es cuando tenemos que hay una fuerza externa actuando sobre un sistema, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el concepto de impulso. Hablamos de que las fuerzas que normalmente pues, tratamos ahí son fuerzas de bastante amplitud, son fuerzas bien intensas, de magnitud alta, y además de que se dan en un intervalo de tiempo muy corto. Y lo que me generan es un cambio en la cantidad de movimiento del sistema, en el momento angular. Entonces, pues trabajamos varios ejemplos como pues, batazos a pelotas de béisbol y cosas así, ¿verdad? Hoy vamos a ver otro escenario, que es el escenario de conservación de momento. Entonces, para eso, pues me dicen que considere un sistema aislado, que idealizado, ¿no? Y pues el ejemplo que yo daba en el video, pues me parece que era con dos astronautas que están en el espacio, ¿no? Pues claramente no hay interacción con nada y tenemos que, pues, interactuar entre sí por medio de fuerzas, es decir, pues, tendríamos que, por ejemplo, un astronauta empuja al otro, ¿sí? Entonces es muy bandincho, porque se lo empujan al otro, pero pues lo que no capta es que él también va a salir disparado debido a haber empujado al otro. Y pues ya sabemos que esa interacción la describe la tercera ley de Newton, ¿sí? O sea que la fuerza que ejerce el astronauta B sobre el A pues, es la misma que la que ejerce A sobre B, pero en dirección opuesta. Yo puedo reacomodar esa expresión y llego a, pues utilizando la definición de la segunda ley de Newton que obtuvimos por medio de la descripción del momento, ¿no? Nosotros teníamos que por definición la fuerza neta produce cambios en el momento lineal. Entonces vea que en este caso, como hablamos de que la fuerza la ejerce B sobre A, quien cambia su momento pues es A, ¿no? Y tendríamos que la derivada de P sobre A con respecto al tiempo sería igual a esa fuerza, ¿no? Cambia el momento, la cantidad de movimiento de A. En el otro lado pues cambia la cantidad de movimiento de B. Eso lo puedo reacomodar de esta manera, ¿verdad? Y pues la única manera en la cual la derivada de algo me dé cero es si esto es constante. Y con eso comprobamos que este es un escenario en el cual se conserva el momento lineal, ¿verdad? Entonces, cuando el sistema es aislado, nosotros tenemos que en ese sistema se conserva el momento lineal, ¿sí? O sea que pues, en cierta manera, al ser un sistema aislado, es un sistema en el que se debe conservar también la energía, en cierto modo, ¿no? Porque vamos a ver que hay un cierto tipo de colisiones que pues no conserva un tipo de energía. Pero pues en general este es el principio de conservación de momento. Desde luego pues es algo análogo a la conservación de la energía que estuvimos estudiando esta semana, ¿verdad? Y la semana pasada. Y pues con la salvedad de que ahora pues al ser una cantidad vectorial debo hacer análisis de momento, de conservación de momento tanto en X como en Y según sea el caso. Entonces pues debo tener esas consideraciones. Recuerde que estamos tratando con cantidades vectoriales. Y pues me dicen esto, ¿no? En un sistema aislado, y siempre resaltamos eso porque solo ahí sucede esto, en un sistema aislado el momento lineal del sistema permanece constante, ¿verdad? Y pues tenemos eso de ahí. Y pues un escenario de interés que vale la pena estudiar son las colisiones. Ojo que las colisiones no son el único escenario en el cual se conserva el momento. O sea, las colisiones es un escenario, pero pues hay otros. Y otro escenario pues podría ser, por ejemplo, la desintegración de partículas. Esto pues vale la pena decirlo porque hay veces que a la desintegración de partículas le pueden decir, no, y colisiona. No, o sea, eso solo es una desintegración y ya. O sea, no hay colisión, no hay choque. Pero la colisión pues es un caso de interés porque pues es un caso clásico donde a nivel macroscópico se conserva el momento. Entonces me dicen que pues una colisión representa un evento en el que dos o más cuerpos se acercan uno a otro e interactúan mediante fuerzas, ¿no? O sea, tenemos que, pues hablamos así, no es la colisión usual, que choca un carro, lo que sea, porque pues ese es un tipo de colisión, pero la verdad es que puede haber colisiones sin necesidad de que choquen las partículas, por ejemplo, ¿verdad? En física de partículas, cuando hablamos de que hay choques, de que hay colisiones, no hablamos de que se tocan las partículas, sino que pues hay procesos, interacciones en las cuales pues entre las partículas que pues hacen que se dispersen, por ejemplo. Eso pues los que estudian física lo van a tener más claro más adelante. Me dicen que si las fuerzas entre los cuerpos, las interacciones entre estos cuerpos son mucho mayores que las fuerzas externas, nosotros podríamos ignorar las fuerzas externas, tratar a los cuerpos como un sistema aislado, por lo cual en una colisión, o en las colisiones por lo menos que nosotros vamos a estar estudiando, el momento lineal es una cantidad conservada. Y pues tenemos que hay dos tipos de colisiones, dos grandes tipos, de las cuales vamos a estudiar uno particularmente, que son las colisiones inelásticas
y las colisiones elásticas. Y pues en el caso de las colisiones inelásticas hay un caso particular que son las colisiones perfectamente inelásticas. También hay colisiones perfectamente elásticas, pero pues esas no las vamos a tratar tanto. Me habla de que las colisiones inelásticas tenemos que la energía cinética no se conserva, o sea, la energía cinética pues no se conserva en una colisión inelástica, parte de la energía se pierde en la deformación, pero pues ojo que pues el hecho de que no se conserve la energía cinética no significa que no se conserve la energía potencial, ¿verdad? Entonces pues hay que tener precaución con la noción ahí, ¿verdad? Pero en esencia, pues eso, ¿no? Lo que tenemos es que la energía total, la energía cinética total al final del sistema es menor que la inicial, por lo tanto, pues solo se conservaría el momento lineal del sistema en una colisión inelástica. Y la perfectamente inelástica, pues lo que tiene en particular es que cuando chocan, los dos objetos quedan unidos después de la colisión, dos o más objetos, ¿verdad? Quedan unidos después de la colisión moviéndose en una sola dirección dada, ¿verdad? Como un solo cuerpo. Y pues evidentemente al ser inelástica, pues solo se conserva el momento, más no la energía cinética. En el caso de las colisiones elásticas, pues ahí sí tenemos que la energía cinética se conserva porque las fuerzas que interactúan en los cuerpos deben ser conservativas. Entonces ya sabemos que cuando hay fuerzas conservativas actuando sobre un sistema, no se pierde ni se gana energía mecánica en la colisión. Entonces ahí sí, tendríamos que no solo se conserva la energía cinética, sino que también se conserva la energía mecánica. Y pues para eso tenemos un pequeño esquema acá, ¿verdad? Un par de esquemas que pues nos ayudan a entender un poquito esas colisiones. Entonces, para el caso del choque elástico, tenemos que la energía cinética se conserva. Un ejemplo de un sistema donde hay un choque elástico es este, ¿no? Donde usted tiene esos rieles de aire, esos deslizadores moviéndose en esos rieles de aire. Y pues en los extremos que van a colisionar, pues hay resortes. Ya sabemos que la fuerza de los resortes es una fuerza conservativa. Entonces, pues tras darse el choque, nosotros tenemos que la energía cinética se conservará por el intercambio de energía que hay ahí. Y el momento, pues también, ¿no? Tal como tenemos ahí, ¿verdad? La energía cinética es la misma en todo el sistema, el momento se conserva también, porque es un sistema aislado. Y pues en el caso de una colisión perfectamente inelástica, por ejemplo, que es esta de acá, ¿verdad? Pues tenemos que chocan, quedan adheridos los deslizadores en este caso, y de ahí pues el sistema se mueve como un solo objeto después de la colisión, y pues eso causa que haya menor energía cinética después del choque, ¿no? Pero también vamos a estudiar, que es gran parte de los casos, vamos a estudiar colisiones solamente inelásticas, o sea, vamos a estudiar perfectamente inelásticas, elásticas, pero también gran parte, diría yo que casi todas las que vamos a estudiar, pues son colisiones inelásticas, donde se conserva únicamente el momento y pues vamos a ver cómo cambia la energía cinética en esos sistemas. Bien, no sé si hay alguna pregunta respecto de lo que pues, pudieron haber visto en los videos. ¿Alguna duda hasta ahorita? Vamos bien, Lee. Ok, bueno, vamos a ver si es cierto con los ejercicios. Ahí estaban bien lentos. Yo espero que hoy pues ya sea un mejor desempeño. Si no, ya voy a empezar a quitar puntos por no participar, no prestar atención. Que sí es importante no estar estudiando. Ok, entonces vamos a hacer este problema de acá, el cual me habla de dos masas idénticas de 1.50 kilogramos que se presionan contra los extremos opuestos de un resorte ligero. Vean la constante de fuerza del resorte. Vea que pues, en este caso la constante está en newton sobre centímetro. Puede hacer que sea necesario convertir por ahí para que pues, nos queden las unidades correctas. Entonces tenemos dos masas, se presionan contra los extremos opuestos de un resorte ligero, comprimiendo el resorte 20 centímetros a partir de su longitud normal. Y lo que me piden calcular es la rapidez de cada una de las masas cuando se mueven libremente sobre una mesa horizontal sin fricción. Entonces vamos a empezar haciendo un dibujo de lo que está pasando acá, ¿verdad? Claramente, pues, lo que tenemos inicialmente es el escenario en el cual pues, los dos bloques comprimen al resorte. Entonces, pues acá tengo mis dos bloques, ambos tienen la misma masa, y yo tengo que el resorte está comprimido entre ellos, ¿no? Vamos a llamar, aunque ambas masas son iguales, vamos a llamar a esta de acá M1 y a esta de acá M2. Y pues vamos a poner que M1 es igual a M2 y pues ambas son iguales a una masa M que va a ser igual a 1.50 kilogramos.
Muy bien. En este escenario, pues la velocidad de los bloques, ¿a qué tendría que ser igual? Cuando estamos comprimiendo el resorte. Igual a 0. Sería igual a 0. Cero, no hay nada, pues porque obviamente solo estamos comprimiendo los resortes. Muy bien. Ok, luego pues ese sería el escenario inicial. Evidentemente, pues una vez que dejamos de presionar ese resorte con esos dos bloques, pues el resorte deja de actuar en un escenario posterior, ya está en equilibrio, y pues tenemos que los dos bloques obviamente se van a mover en direcciones opuestas. ¿Sí? Vamos a llamarle B1 a la velocidad final del bloque 1, y tendríamos que B2 va a ser la velocidad final del bloque 2. Entonces, pues los otros datos que me están dando son la constante del resorte, que es de 1.75 newton por centímetro. ¿A qué sería igual en newton por metro? Newton sobre metro. ¿A qué sería igual la constante del resorte en newton sobre metro? 0.0175. ¿Todos de acuerdo? Sería 175 newton por metro. Sí, porque acordémonos que es newton sobre centímetro. Entonces, este lo podemos pasar a metro. Entonces, el factor de conversión sería que el centímetro me quede arriba, ¿no? Y pues en un metro hay 100 centímetros. Entonces, ahí es donde habría que multiplicar por 100. Entonces, sería 175 newton por metro. Y me dicen que la compresión del resorte es de 20 centímetros, es decir, 0.20 metros. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pues vea, claramente pues yo esperaría que se conserve el momento. Este es el escenario final. Yo esperaría que se conserve el momento y pues entonces vamos a analizar conservación del momento, pero para eso habría que determinar si el sistema es aislado. Entonces, díganme ustedes, ¿hay alguna fuerza externa, hay alguna fuerza no conservativa todo sobre el sistema? ¿Hay algo ahí raro que pues cambia la energía mecánica del sistema? Es conservativo. Es un sistema conservativo, por ende es un sistema aislado, ¿no? Entonces, pues al ser un sistema aislado, pues claramente se va a conservar el momento. Entonces tendríamos que el sistema es aislado, por lo tanto no va a cambiar el momento del sistema y va a ser igual a 0. Entonces tendríamos que el momento inicial va a ser igual al momento final. Y por definición, ¿a qué es igual el momento para cualquier objeto en general? Masa por velocidad. Masa por velocidad. Entonces, pues estaríamos hablando de que habría que analizar la masa por velocidad de cada uno de los objetos en cada escenario, ¿no? Entonces, ve que inicialmente tendríamos la masa 1 por la velocidad inicial 1, de 1 inicial, más la masa 2 por la velocidad 2 inicial, y pues sería lo mismo en el caso final, ¿verdad? Pero, pues si ustedes se fijan, en el caso inicial, ninguna de las masas se movían, por lo tanto, pues ambos términos a este lado son 0. Entonces tendríamos que 0 va a ser igual a m1 por la velocidad final de 1 más m2 por la velocidad final de 2. Entonces, de aquí lo único a lo que puedo llegar a concluir es que la velocidad de uno va a ser igual a la del otra, pero opuesta. ¿Sí? Porque pues vean que las masas son la misma, m1 y m2 pues es lo mismo, entonces esto es lo mismo que tener mb1f más mb2f, y tendríamos simplemente que pues tal como es natural, como debería ser, ¿no? Porque pues es obvio, la velocidad de uno es opuesta a la del otro. Lo único relevante acá es que pues la velocidad es la misma para ambos, ¿verdad? O sea, ambos bloques van a tener la misma velocidad, pero me están pidiendo calcular esa velocidad. Entonces veo que con mi análisis de conservación de momento pues no tengo suficiente información para poder determinar esa rapidez. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para determinar la rapidez de esos bloques? Dado que es un sistema aislado, dado toda la información que nos han dado.
¿qué podríamos hacer? ¿Alguna idea? Quizá por el teorema de trabajo de energía. Por el teorema trabajo-energía, ok, porque pues tenemos alguna información por acá que podría servirnos. Ok, probemos. ¿Qué dice el teorema trabajo-energía? El trabajo es igual a la energía cinética, el cambio en energía cinética. El trabajo total es el cambio en energía cinética. Ok, ¿qué fuerzas aquí están realizando trabajo? ¿Qué fuerzas realizan trabajo sobre este sistema? Obviamente, pues entre estos dos escenarios, ¿no? Los resortes. El resorte y ya va, no hay fuerza de fricción, no hay ninguna otra fuerza horizontal. Obviamente, pues la normal y el peso no realizan trabajo sobre este sistema. Por lo tanto, la única fuerza que está realizando trabajo es la del resorte. Tendríamos que sería igual al cambio en la energía cinética. Sería la final menos la energía cinética inicial. La energía cinética inicial aquí tendría que ser igual, para ya ir arreglando esto. Cero, no hay movimiento inicialmente. ¿Y a qué era igual el trabajo realizado por un resorte? Es un medio por la constante K de la posición inicial menos un medio de la constante K por la posición final, a la 2. A la 2, muy bien. Entonces kx inicial menos un medio de kx final al cuadrado. Entonces me quedaría que eso va a ser igual a la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora, ve acá, ¿verdad? Porque hay energía cinética en los dos bloques. Por lo tanto, aquí debemos tener cuidado y más bien decir, es un medio de la masa m1 por la velocidad de este al cuadrado, más un medio de la masa m2 por la velocidad de este al cuadrado. Donde b, pues simplemente le voy a llamar a la rapidez de cada uno. Vea que pues es la misma, ¿verdad? Solo que moviéndose en direcciones opuestas. O sea, aquí podría poner perfectamente b1 final, porque pues sería la velocidad asociada a la energía cinética final, y b2 final, pero pues yo ya sé que una es opuesta a la otra, entonces yo perfectamente puedo decir que la magnitud de b1 es la misma que b2, y pues simplemente es igual a b. Entonces pues b es la velocidad de cada bloque, que es lo que precisamente estoy buscando, ¿no? Ahora, en el caso del trabajo realizado sobre el resorte, ¿cuál de estos términos se me haría cero? ¿El inicial o el final? Recuerda que ese es el trabajo. ¿Mande? El inicial. Inicial. No, no hay trabajo inicialmente sobre el resorte. Es en el final. Sería el final, ¿no? Porque estamos hablando de que ya en el escenario final no hay trabajo sobre el resorte, ¿no? Entonces, pues tendríamos que esto de acá es cero. Y pues tendríamos que un medio de la constante del resorte por la compresión, en este caso al cuadrado, pues va a ser igual a un medio de la suma de las masas por la velocidad que estamos buscando al cuadrado, ¿no? Entonces se me va el un medio y tendríamos que la velocidad pues sería la raíz de k sobre la suma de las dos masas multiplicado por la compresión. Pero pues como las dos masas miden lo mismo, esto es lo mismo que tener k sobre 2m x sub 0. Es decir, tendríamos 175 newton por metro entre dos veces la masa, que es de 1.50 kilogramos, multiplicado por la compresión, ¿verdad? Que teníamos que era de 0.20 metros. Entonces calculemos, por favor, aquí tendría que ser igual la rapidez que tendría cada uno de esos bloques. $1.53 metros sobre segundo. 1.53 metros sobre segundo. ¿Todos llegaron a ese resultado? Sí, eso me da también. Sí, muy bien.
Entonces, esa sería la rapidez de esos bloques. Entonces, vea que pues es complementario, ¿no? Porque usted puede haber dicho, bueno, la rapidez la podría haber obtenido fácilmente, pero pues era necesario analizar el momento primero, porque pues si no hubiera hecho eso, no hubiera podido determinar la relación que hay entre ambas rapideces. O sea, ya al ver que pues como ambos tienen la misma masa, pues la velocidad es la misma para ambos, ahí sí ya podría haber hecho mi análisis, en este caso, con el teorema trabajo-energía. Otra manera de haberlo podido hacer, pues hubiera sido con el principio de conservación de la energía, ¿no? Porque vea que no hay fricción, es un sistema aislado, es un sistema conservativo, ¿no? Entonces puede analizar la energía del estado inicial y la energía del estado final y hubiera llegado a la misma expresión, ¿no? Entonces, pues los animo a que también prueben hacer ese problema por medio de conservación de la energía, ¿no? Pero pues el problema de trabajo de energía ya sabemos que funciona porque pues es una ecuación de conservación al final. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. ¿Alguna duda? ¿Todo claro hasta ahorita? Ok, vamos a hacer este otro, que me habla de un choque de asteroides. Entonces tenemos que pues hay dos asteroides de igual masa, es un caso similar al problema anterior, chocan de forma obliqua. Vea que en este caso, pues en el caso de lo que teníamos anteriormente, pues era una especie de colisión, entre comillas, horizontal, ¿no? Más que una colisión, pues es un escenario en el cual se conserva el momento. O sea, recuerde que pues uno le llama colisión a la interacción, o sea, pues uno ya sabe, ¿no?, que es una colisión. Entonces, vea que aquí pues no hay colisión en el estricto sentido de la palabra, solo un escenario en el cual se conserva el momento. Ahora, acá pues sí tenemos una colisión como tal, ¿verdad? El asteroide A choca con el asteroide B, pero es una colisión de manera de que pues es en dos dimensiones, ¿no? O sea, es una colisión que pues se da de forma oblicua. Entonces me dicen que la velocidad inicial del asteroide A es de 40 metros por segundo. Y pues vea que en este caso, pues esos 40 metros por segundo son horizontales, ¿no? Entonces, pues este sería a un ángulo de 0 grados. Pero pues una vez se ha dado la colisión, me dicen que el asteroide A se desvía 30 grados respecto de su dirección original. El asteroide B inicialmente estaba en reposo, por lo tanto la velocidad inicial de B a que tendría que ser igual. Cero. Igual a Cero. cero. Cero y pues cero en cualquier ángulo, ¿no? O sea, es cero en general, pues en X, en Y, lo que sea, pues es cero porque está en reposo. Pero pues después de la colisión me dice que se desvía 45 grados respecto a la dirección original de A. Entonces lo que me piden en el inciso A es determinar la rapidez final de cada asteroide. Y en el inciso B lo que me pide es determinar qué fracción de la energía cinética original se disipa durante el choque. O sea, estamos hablando de que pues tendríamos que la energía cinética final, al relacionarla con la energía cinética inicial, pues me tendría que dar un factor, ¿verdad? Si ese factor fuese igual a 1, estamos hablando de que nada de la energía cinética se disipa, ¿no? Porque pues usted, si tuviera que esto fuese igual a 1, al despejarlo, obviamente le va a quedar que K final es igual a K inicial. Pero pues vamos a comprobar que ese no va a ser el caso, ¿no? Nos va a dar un valor menor que 1, comprobando que parte de la energía se pierde, la energía cinética. Muy bien, eso es un sistema conservativo, claramente es un sistema aislado, eso se da en el espacio, ¿no? No hay ninguna fuerza externa actuando sobre el sistema, por lo tanto, pues yo puedo analizarlo, analizar la conservación del momento, ¿no? Y pues, si me dicen que hay una fracción de la energía cinética que se disipa, o sea, básicamente lo que me están diciendo es que parte de la energía cinética que originalmente se va a perder, ¿no? Entonces, con base en esto que me planteé en el enunciado en el inciso B, ¿qué tipo de colisión es esta? Inelástica. Es una colisión inelástica, ¿verdad? Porque pues, se va a perder energía cinética. Muy bien. Entonces, pues vamos a partir de eso y pues en una colisión inelástica, ¿qué se conserva? El momento. Solo se conserva el momento, ¿verdad? No hay conservación de la energía cinética. Entonces tendríamos que, pues es un sistema aislado, evidentemente. Tendríamos entonces que el cambio en el momento, pues va a ser igual a 0 y que el momento en el estado inicial del sistema va a ser igual al momento en el estado final. Por lo tanto, esto implicaría
que pues habría que analizar el momento inicial de A, el momento inicial de B y pues el momento final de cada uno. Vea que pues esta es una ecuación vectorial, ¿verdad? Por cierto. Que es esto de aquí. Pero pues vea que esta es una colisión en dos dimensiones, ¿sí? Entonces pues yo me veo obligado a analizar cada componente por aparte. Y pues de aquí para allá debo analizar el momento, la conservación del momento tanto en X como en Y, ¿no? Entonces tendríamos que el momento inicial de A en X más el momento inicial de B en X, perdón, sería igual al momento final de A en X más el momento final de B en X. Y algo equivalente para Y, ¿verdad? Entonces tendríamos que el momento inicial de A en Y más el momento inicial de B en Y sería igual al momento final de A en Y más el momento final de B en Y. Entonces, ¿qué tendríamos? Que la masa de A por la velocidad inicial de A en X más la masa de B por la velocidad inicial de B en X, pues va a ser igual a lo mismo, pero en la parte final. Y algo análogo en Y. Entonces, pues eso me quedaría en el análisis. Ahora, pues vea, la velocidad inicial de A en X, ¿a qué tendría que hacer igual con base en la información que me están dando? 40 metros por segundo. Son los 40 metros por segundo. Muy bien. ¿Y la velocidad inicial de B en X, a qué tendría que ser igual? A 0. 0. Inicialmente estaba en 0. 2. Muy bien. Entonces, pues acá, esto de aquí va a ser igual a 0. Esto de acá, pues no, ¿verdad? Eso se preserva. Ahora, vea que en el caso de BAFX y BBFX, pues yo debo tomar en cuenta que pues estoy trabajando por componentes, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, a mí esos vectores de velocidad me los están dando en términos de la magnitud y la dirección. Por lo tanto, yo debo expresar esto en términos de las componentes. Entonces, claramente, pues eso implicaría descomponer cada uno de los vectores, ¿no? Y tendríamos que, pues, este vector de acá tendría una componente en X, que sería la velocidad final de A en X, ¿verdad? Este de aquí sería la velocidad final de A en Y, y pues algo análogo para el vector asociado a B, ¿verdad? Esta sería la componente en X de la velocidad final de Y, y pues esta de acá sería la componente en Y, ¿verdad? Por lo tanto, ¿a qué tendría que ser igual la velocidad final de A en X? Bueno, esta es en Y. En X, en términos de la magnitud y la dirección. O sea, ahí pues puedes sacar el triángulo rectángulo que se forma en cada parte, ¿verdad? Esto sería la velocidad final de A. Esta es la velocidad final de A en Y. Esta sería la velocidad final de A en X. Y para el otro triángulo rectángulo, pues algo análogo, ¿no? Entonces, yo tengo que pues aquí hay 30 grados. Y en el otro, pues hay acá 45. Por lo tanto, ¿cómo relaciono? ¿A qué es igual B a Fx en términos de la magnitud y la dirección? Porque vea que al final lo que me están pidiendo en el inciso A pues es la rapidez, o sea que me están pidiendo la magnitud. Así que dejarlo expresado de esta manera pues no me sirve de mucho. Entonces, ¿cómo relacionamos estas? En términos de seno y coseno. En este caso, ¿cuál sería la función trigonométrica para relacionar la horizontal con la magnitud y la dirección? Coseno. ¿Con? Coseno. Con coseno, ¿verdad? Entonces tendríamos que la masa de A por la velocidad inicial de A en X, que es completamente horizontal, va a ser igual a la masa de A por la velocidad final de A en X, que sería igual a ¿qué? B coseno de 30. B a F coseno de 30 grados. Muy bien. Positivo, ¿verdad?
bueno, positivo asumiendo que la referencia es la usual, ¿no? En el cual usted tiene que, pues el movimiento es positivo hacia arriba y hacia la derecha. Y en el caso de BBFX, ¿a qué tendría que ser igual? Lo mismo, coseno. Coseno de 45. En este caso sería positivo o negativo, esa componente del movimiento. Negativo. Negativa. Esta de X sería positiva. No, positivo. Positivo sería. Sí, va porque va hacia la derecha todavía, entonces pues esa es positiva. Muy bien, entonces ahí ya tengo mi ecuación de conservación de momento para X, ¿verdad? Entonces hasta aquí vamos bien, ¿me van siguiendo? ¿O hay alguna pregunta hasta ahorita? ¿Todos? Continúa el link. ¿Todos claros? Ok. Bueno, en Y pues lo mismo. La velocidad inicial del asteroide A en Y, ¿a qué tendría que ser igual? Tendría que ser igual a 0. Tendría que ser igual a 0. No hay componente en Y del movimiento para el asteroide A. Inicialmente solo va en X. Entonces, pues esto es 0 y pues esta de acá también, porque pues obviamente el asteroide B estaba inicialmente en reposo. Entonces tendríamos que 0 va a ser igual a MA por B a Y, por la velocidad final de A en Y, que sería igual a ¿cuánto? El seno de 30. Sería la velocidad final por el seno de 30. Y esta sería positiva o negativa. Positivo. Aquí es positiva, muy bien. Y tendríamos que pues sumarle algebraicamente la componente en Y de la velocidad final del bloque B, del asteroide B. Que pues en este caso sería mb, velocidad final del asteroide B por el seno de 45 grados. Pero en este caso esa velocidad sería positiva o negativa. Sería negativa. Aquí es negativa porque pues obviamente tenemos que nuestro vector de velocidad final pues va hacia abajo. Muy bien. Entonces tendríamos que esas serían las dos ecuaciones que yo debo resolver para determinar las velocidades finales. Ok, entonces, ¿cómo puede resolver? Pues como usted quiera, ¿no? Vea que esta ecuación se puede simplificar un poquito más a todo esto, porque pues me dice que los asteroides son de igual masa, ¿no? Entonces, pues yo aquí puedo decir, bueno, MA es igual a MB, es igual a M, por lo tanto, todo esto de acá se cancela, porque pues todo mide lo mismo. Entonces me quedaría que la velocidad inicial del asteroide A sería igual a la final por el coseno de 30 más la final de B por el coseno de 45. Mientras que del otro lado, lo más a lo que puedo llegar es que la velocidad final del asteroide por el seno de 30 grados pues es igual a la velocidad final del asteroide B por el seno de 45 grados. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Podríamos dividir una sobre la otra, ¿no? Vamos a probar a hacer eso. Entonces, permítanme, solo muevo esto de acá. Entonces tendríamos que, pues usando esta relación puedo dividir a ambos lados. Y entonces me quedaría que BAIX entre BBF seno de 45 grados implicaría dividir todo esto de acá aunque ahí así como está, no, vamos a proceder con la metodología clásica, o sea, no me va a complicar dividiendo. Entonces voy a despejar para BAF a un lado y lo voy a reemplazar al otro. Entonces me va a quedar que sería igual a la velocidad final por el seno de 30, perdón, de 45 entre el seno de 30. Y pues eso lo voy a reemplazar, no me va a complicar ahorita con divisiones. Entonces me quedaría que BAIX pues va a ser igual a BAF, pero BAF es BBF por el seno de 45 grados entre el seno de 30 grados por el coseno de 30 grados más BBF coseno de 45 grados. Entonces vea que aquí ya puedo determinar BBF, es la única incógnita que tengo. Y tendríamos que, al reemplazar valores
BBF pues va a ser igual a la velocidad inicial de X, que bueno, son los 40 metros por segundo que llevaba, ¿verdad? El asteroide A, entre, sería seno de 45 grados por coseno entre seno, y coseno entre cero, ¿a qué es igual? Cotangente. Es la cotangente de 30 grados. O bueno, si usted lo quiere ver mejor, porque podría decir, pero eso pues la calculadora no tiene la función cotangente, entonces pues divide el seno entre tangente de 30 más coseno de 45 grados. Entonces calculemos por favor a qué tendría que ser la velocidad, a qué tendría que ser igual, perdón, la velocidad de este bloque, de ese asteroide B. Me 41.6. da 20.7 metros sobre segundo. 41.6 le dio a uno y al otro 20.7. Entonces habría que verificar con alguien más. Bueno, le di 20.7. 20.7 me da también. 20.7. Ok, ok, entonces el compañero que me dio la primera respuesta, pues habría que verificar ahí qué pasó. Ay, ¿qué pasa? Permítame un momentito, tengo una pequeña dificultad técnica. Ok, 20.7. Muy bien, y pues si ahora quisiéramos determinar la velocidad final de A, pues ese valor ya lo puedo reemplazar acá, ¿verdad? Y tendríamos que la velocidad final del asteroide A tendría que ser igual a esos 20.7 metros por segundo multiplicados por el seno de 45 y divididos entre el seno de 30. Entonces calculemos por favor a qué sería igual esa velocidad final de A. Me da 29.3 metros sobre segundo. 29.3 metros sobre segundo. Todos llegaron a ese resultado, ¿no? Sí. Ok. Entonces esa sería la velocidad final que tendría el asteroide A. Muy bien, y con eso tenemos resuelto el inciso A. No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita. ¿Alguna duda? Ok, vamos al inciso B. En el inciso B, pues me dice que calcule la fracción de la energía cinética que pues se disipa, ¿no? Porque me dicen que pues una fracción se disipa durante el choque. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Pues voy a relacionar la energía cinética final del sistema entre la energía cinética inicial. Entonces, pues la energía cinética final sería igual a un medio de la masa del bloque A, que es la misma que la del asteroide A, perdón, que es la misma que el asteroide B, por la velocidad final de A al cuadrado, más un medio de la masa del asteroide B. Vea que ya ni le pongo su índice porque es la misma para ambos, por la velocidad final del asteroide B al cuadrado, entre un medio de la masa del asteroide A por la velocidad inicial, más un medio de la masa del asteroide B por la velocidad inicial de B al cuadrado. Esta de acá pues es cero, obviamente. No hay energía cinética en el asteroide B inicialmente porque estaba en reposo.
Y pues vea que usted dirá, bueno, pero yo no conozco la masa de los asteroides. No la ocupo, porque pues se cancela todo. De hecho, pues el 1/2 también, ¿no? Entonces tendríamos que la relación entre ambas energías cinéticas va a ser igual a el cuadrado de la velocidad final de A más el cuadrado de la velocidad final de B entre el cuadrado de la velocidad inicial del asteroide A. Por lo tanto, yo voy a tener que esa fracción va a ser igual a 29.3 metros por segundo al cuadrado más 20.7 metros por segundo al cuadrado dividido entre 40 metros por segundo al cuadrado, que es la velocidad inicial del asteroide A. Entonces calculemos por favor a qué es igual esa fracción. Cero punto 0.0804. 0.0804. 0.804. Ah, 0.804. Y pues es adimensional, ¿verdad? Estamos relacionando velocidades, pues obviamente eso no me da unidades. Ok. Entonces, tendríamos que la energía cinética inicial, porque así como está, pues esa es la fracción y ya, ¿verdad? Pero démosle significado a esto. Tendríamos que la energía cinética inicial es 0.804 veces la final. Por lo tanto, tendríamos que cuánta de la energía se perdió. Permítanme. A ver, inicial, es final, el eje al revés, ¿verdad? Aquí es final y aquí es inicial. Sí, estaba raro. Ok, entonces ahí está. Entonces tendríamos que la energía cinética final, perdón, aquí cambiamos el orden de los factores, es igual a 0.804 veces la inicial. Entonces, tenemos que, si esto de acá fuese igual a 1, la energía cinética final sería igual a la inicial y pues por ende la energía cinética se conservaría, pero no es el caso. Entonces, ¿cuánta de la energía se perdió? ¿Qué porcentaje de la energía se perdió aproximadamente? Ajá. Entonces, ¿qué porción de la energía se perdió? Claramente se perdió porque esto no dio 1. Entonces, para que dé 1, ¿qué hace falta? Un 0.2%. O sea, el 20, bueno, 0.2 de la fracción, o sea, el 20%, ¿no? O sea, más preciso aún, pues tendríamos que la energía perdida, que le vamos a llamar delta K, pues sería 0.196, ¿verdad? Entonces, ese sería el factor que se perdió, puro 0.196 de la inicial, ¿verdad? Entonces tendríamos que casi el 20% de la energía se perdió en la colisión, ¿sí? Solo sobrevivió el 80%. Comprobando que en efecto pues es una colisión inelástica, ¿no? Porque pues ahí no se conserva la energía. Bien, no sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. ¿Alguna duda hasta ahorita? No, con eso lo último que hizo, como que la energía final, ¿por qué a 1 le restó al 0.800? Porque lo que me están pidiendo es la energía, la fracción de la energía que se disipa. Entonces, aquí lo que tengo es que la energía final es 0.804 veces la inicial. O sea, esto es lo que queda. Eso es lo que está aprovechando los asteroides para moverse. Porque vea que pues, ese factor salió de precisamente analizar el movimiento de los asteroides. Entonces, ¿qué significa? Si yo quiero el 100% de la energía, pues esto me tendría que dar 1. No me dio 1, me dio 0.804. Entonces, el excedente, ¿verdad? Del 1 menos esto de acá, sería precisamente la energía
que se perdió, o la fracción de la energía que se perdió. Entonces, la fracción de la energía que se perdió es 0.196, ¿verdad? Que es casi 0.20. Y el porcentaje de la energía que se perdió, pues esto sería 0.196 entre 1 por 100, ¿verdad? Entonces le va a quedar que es 20%. Bueno, 19.6%. Entonces, la fracción de energía que se disipa es el excedente. Esto de acá es la energía que se está aprovechando para poder mover esos asteroides a las velocidades que se indicaron ahí, en las direcciones que se indicaban en el juego. ¿Sí? Ok, no sé si por ahí ya queda clara la consulta. Gracias. ¿Sí? Okay. Bien, ¿alguna otra consulta? Ok, entonces mañana vamos a continuar haciendo algunos ejemplos acerca de siempre lo de la conservación del momento. Y pues pueda que, si, en función de cómo avancemos mañana, pueda que el viernes también. Entonces, por ahora, pues si no hay preguntas, continuamos mañana, ¿verdad? Hay que ir estudiando. Dígame. Tengo una pregunta. Sí. ¿Cuándo va a revisar, nos va a dar las notas de la primera unidad? Esta semana. O sea, ya en esta semana ya voy a empezar a revisar los exámenes para que ya vayan sabidos también antes del segundo, pues, cómo van. Entonces, Bien, gracias. Okay. Bien. ¿Algo más? Le puedo hacer una pregunta, pero aparte del tema, es que usted habló de desintegración de partículas. Ajá. ¿Por qué se desintegra una partícula? Ah, buena pregunta. Lo que pasa, bueno, en general consideremos este escenario, ¿no? Usted ha escuchado de química que pues hay isótopos, ¿verdad? Por ejemplo. Sí. Sí, el concepto de isótopo lo que tenemos es que es otra partícula de un mismo elemento químico, pero que posee más neutrones. Entonces, pues, a ver, sí, creo que eran más neutrones, no recuerdo si eran más neutrones o más protones, me parece que eran más neutrones. Entonces, son partículas que poseen más energía de la que, por así decirlo, son capaces de soportar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues usted necesita que la energía se conserve, pero pues la partícula no soporta tener tanta energía. Entonces, ¿qué hace la partícula? Se desintegra. Y de una partícula pueden salir dos más pequeños, en donde se han repartido la energía en función de pues, lo que salga, ¿verdad? Porque hay varias combinaciones de partículas que pueden salir. Y pues entonces en este proceso es que se da la desintegración. Eso a nivel de química, pero a nivel de física también pasa, o sea, cuando, no con isótopos, pero cuando tiene partículas de alta energía, que se le conocen, por ejemplo, como partículas alfa, beta o gamma, particularmente las gamma, pues estas se desintegran y entonces lo que tenemos como resultado es una partícula de menor energía y un fotón, que es una partícula de luz de alta energía, por ejemplo. Entonces tiene que ver con eso, o sea, porque usted requiere que en esos sistemas se conserve la energía y para que se conserve tanto energía como momento, pues las partículas se desintegran. Gracias. Okay. Bueno, igual es una muy buena pregunta porque sí, ¿verdad? Uno en principio pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué pasa eso espontáneamente? Pero en realidad pues la razón es esa, ¿verdad? Que pues, debe haber conservación de la energía y partículas que pues no toleran la cantidad de energía que tienen y pues, se van desintegrando, ¿no? Es uno de los principios también que se utiliza para la física nuclear, ¿verdad? Ok, bueno, eso y colisiones, hay dispersión de partículas, etc. Tiene que ver con esto, pero pues eso es algo que uno puede estudiar con más detalle en la carrera de física, ¿verdad? Hay cursos específicos para eso. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna otra consulta? La guía y examen también dará nota, ingeniero. Del examen, sí, de la guía no le garantizo porque también pues ocupo descansar y revisar 30 y pico de guías, pues no es tan fácil. Entonces, habría que esperar para la guía, pero para el examen sí garantizaría tener ya un resultado en estos días. Ok. Bien, si no hay más preguntas, o no sé, ¿verdad? Entonces vamos a continuar mañana con esta temática. Entonces, que tengan buena tarde. Gracias. Bueno.